Nuestro invitado de este lunes es uno de esos jóvenes que se van abriendo paso en la política española. Abriéndose paso, y no solo eso, sino que es de los que han tomado ya posiciones relevantes en los partidos. Nuestro invitado de este lunes es nada menos que el candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida. No el líder de Izquierda Unida, todavía no el líder de Izquierda Unida, porque ahí está Cayo Lara, pero casi. Alberto Garzón, muy buenas tardes, bienvenido a esta casa, a la radio de todos y a este informativo 24 horas. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Es usted muy joven, no llega a los 30, 29 en concreto todavía. Fue en algún momento el diputado más joven del Congreso, no sé si sigue siéndolo, yo creo que sí, en esta legislatura. Sí, ¿no? lo sigo siendo por puro azar, pero lo sigo siendo, al menos algo que haya cambiado la circunstancia en los últimos meses, por razón de que todos los que han entrado sustituyendo, en apariencia al menos, son mayores que yo. Bueno, es usted el candidato de una formación que no atraviesa precisamente sus mejores momentos. Izquierda Unida ha sido tradicionalmente la tercera fuerza política en el ámbito nacional, pero después de las elecciones del 24M eso ya no está tan claro, porque se dieron ustedes un buen batacazo, hay que reconocerlo. Bueno, nosotros efectivamente tenemos que ser honestos y coherentes con la realidad. Y la realidad es que en las elecciones autonómicas, con la excepción notable de Asturias, tuvimos un resultado bastante mediocre, por no decir bastante malo. Pero en las elecciones municipales conservamos 1 millón de votos, conservamos más de 2.000 concejales por todo el Estado y además participamos de candidaturas de unidad popular como la de Madrid, la de Barcelona, la de Zaragoza, Coruña, Santiago, Ferrol, que finalmente tras las investiduras se ha traducido pues en elementos muy poderosos también en términos de control de gestión, teniendo presente que, por ejemplo, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid es miembro de Izquierda Unida y la concejala de Hacienda, a su vez, también en Santiago también es de Izquierda Unida. Es decir, que tenemos una lectura que no es ni de blanco ni de negro. En todo caso, más allá de los resultados electorales, el portazo que les ha dado Podemos hace unos días es de los que hacen época, ¿no? Bueno, nosotros no lo entendemos como un portazo a Izquierda Unida, sino que sencillamente nosotros hemos puesto de manifiesto que había que aprender de las lecciones del 24M, fundamentalmente en términos de que la candidatura de Unidad Popular, como una metodología, una forma de unir a la gente que queremos transformar la sociedad, era el mejor camino para unas elecciones generales que presumiblemente serán en noviembre, para poder vencer a las políticas de recortes en sanidad, en educación, en pensiones, porque creemos que eso es lo que se ha experimentado en el 24M. Y ese llamamiento no es un llamamiento a Podemos, es un llamamiento a todas las fuerzas sociales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hayamos interpretado de la misma forma esto y que tengamos en común las necesidades y el deseo de transformar la sociedad, hablando de política con mayúsculas. Y es verdad que Podemos ha manifestado públicamente, y ahí sí, de forma tajante, que esa fórmula no le gusta. No le gusta la fórmula de la Unidad Popular, le gusta otra fórmula de colaboración con algunas otras fuerzas, como pueden ser pues fuerzas como Iniciativa y fuerzas como Compromís, por ejemplo, pero que no opta por la fórmula de la Unidad Popular que nosotros defendemos, y creemos que es un error, pero vamos a continuar construyendo las posibilidades porque siempre hay margen. Usted defiende esas candidaturas de Unidad Popular de cara a las elecciones generales, pero ¿y cómo lo van a hacer si el rechazo de Podemos es tan contundente, ¿no? Sí, el rechazo de algunos dirigentes de Podemos es muy contundente y no podemos ser deshonestos, pero lo cierto es que lo que notamos en la calle es un clamor popular por esa construcción de una candidatura que sería una candidatura a imagen y semejanza de las que han vencido en muchas ciudades de este país. Son candidaturas con protagonismo ciudadanos, candidaturas construidas desde abajo, de forma participativa. Son candidaturas que, por lo tanto, van más allá de Podemos, van más allá de Izquierda Unida, van más allá de cualquier formación política preestablecida. Y tenemos la experiencia también de, por ejemplo, Madrid, donde Podemos al principio fue muy reticente en entrar y finalmente, pues la propia sociedad civil autoorganizada presionó de tal forma que Podemos tuvo que cambiar su opinión original y participó en el proceso de Ahora Madrid con notable éxito, como todos conocemos. ¿Pero por qué cree usted que Podemos y Pablo Iglesias son tan rotundos a la hora de decir no a Izquierda Unida? Usted se reunió la semana pasada con Pablo Iglesias, lo ha citado. ¿Qué razones le dio, si es que le dio razones? Bueno, nosotros hicimos un encuentro informal, porque estamos haciendo un encuentro informal con dirigentes políticos de diferentes formaciones, como Juancho Uralde, que ha ganado ahora mismo las primarias dentro de ECUO, que comparte la visión de la Unidad Popular, y con Pablo compartimos pues el diagnóstico de lo que está sucediendo. Yo me encontré con
un análisis lúcido también por su parte, es decir, con un encuentro que fue informal pero muy cordial, pero sin embargo ahí donde estaba la diferencia es en el cómo transformar esta sociedad. Pero no estuvimos hablando de Izquierda Unida, no hablamos ni de Izquierda Unida ni tampoco hablamos a su vez de Podemos. Más bien habría que preguntárselo a Pablo, no a mí, pero yo entiendo que tiene algo que ver con lo que él escribía en el artículo de esta mañana publicado en el diario El País. Pero en todo caso nosotros insistimos, nuestra propuesta de llamamiento a la unidad popular es una propuesta para hablar de política entre muchas fuerzas sociales más allá de Podemos. Por lo tanto vamos a seguir construyéndolo, porque lo deseable y lo que vamos a trabajar desde la humildad en Izquierda Unida, poniendo a disposición de ese proyecto 30.000 militantes, más de 2.000 concejales, es construir mareas ciudadanas para que los haya en todas partes del Estado, mareas ciudadanas que puedan vencer al bipartidismo igual que se ha conseguido en muchas de estas ciudades. Pero es que últimamente parecen ustedes, perdóname, unos apestados, ¿no? Políticamente hablando, claro, ¿no? ¿Tiene usted también esa sensación de que les pueden como estar marginando a Izquierda Unida? Yo no tengo esa sensación, porque Izquierda Unida siempre ha sido una fuerza que evidentemente ha sido repudiada por el sistema, porque lo hemos combatido. Nosotros somos una fuerza que luchamos contra el sistema político del bipartidismo y contra el sistema económico. Por lo tanto, siempre hemos tenido en contra, pues no solo la propaganda de grandes medios de comunicación, sino también incluso la propia ley electoral, que nos ha hecho mucho daño. Pero la imagen que nosotros tenemos, que siempre hemos hecho autocrítica de procesos que no han sido todo lo bueno que nosotros nos hubiera gustado, hemos iniciado un proceso de renovación hace no mucho tiempo en Izquierda Unida que permite, que cristaliza de una forma muy clara, con que yo soy el candidato a la presidencia del gobierno, yo que venía del 15M hace 4 años, que hace solo 3 años he sido dirigente de Izquierda Unida y además en la parte más crítica, es decir, que hemos hecho un proceso de renovación y yo lo que veo es mucho cariño por parte de la gente. Hacemos actos en los que siempre van más de 300, 400, a veces hasta 1.000 personas, en las que la gente admira y sabe o piensa que Izquierda Unida es necesaria. Izquierda Unida es necesaria porque es un referente de lucha contra el bipartidismo en tantos ayuntamientos donde los concejales de Izquierda Unida son a quienes se recurre cuando te van a desahuciar, a quienes se recurre cuando una gran empresa te está haciendo un ERE, cuando te está haciendo un ERTE, cuando está luchando contra tus derechos. Por lo tanto, nosotros somos una parte imprescindible del cambio. Por supuesto, no somos el cambio en sí mismo, somos una parte imprescindible de este cambio porque hay que verlo con humildad y porque entendemos que ninguna fuerza en solitario va a poder transformar esta realidad tan desgraciada y tan dramática, pero la colaboración y cooperación entre las fuerzas sociales, desde luego que sí, sin excluir a nadie. El caso es que Podemos sí está encantado con ir de la mano de Iniciativa en Cataluña, que en definitiva es la marca de Izquierda Unida en esa comunidad, ¿no? ¿Qué tienen ellos que no tenga Izquierda Unida nacional, digamos? Bueno, Podemos ha hecho una estrategia que son ellos quienes tienen que justificarla de acuerdo a una especie de unidad popular selectiva que yo honestamente no comparto, pero nuestra gente de Izquierda Unida en Cataluña pues va a participar de esta candidatura que se está construyendo, que se llamará previsiblemente Catalunya en Comú, que puede ganar la Generalitat y echar a Artur Mas de ese espacio. Por lo tanto, yo creo que es muy evidente que esa potencialidad existe, pero a mi juicio no solo existe en Cataluña, existe en el conjunto del Estado e incluso diría más, la capacidad de extender estas fórmulas al conjunto de la Unión Europea puede darnos con una situación de resolver los problemas, que al final es para lo que estamos en política. No estamos en política para preservar un porcentaje determinado del voto, estamos en política para transformar una realidad que es la del desempleo, la de la desigualdad, la de una serie de circunstancias dramáticas. Y honestamente, a mi juicio, nuestras propuestas económicas, por ejemplo, en Izquierda Unida, son más adecuadas que las propuestas económicas de otras formaciones, pero entendemos que solo colaborando y solo cooperando podríamos conseguir la victoria en mayúscula, no solo electoral. Para usted debió de ser muy duro ese encuentro de la semana pasada con Iglesias, ¿no? Que le dio ese mensaje claro. Con usted sí, le dijo, pero con Izquierda Unida no. ¿Qué sintió usted políticamente como representante, pues eso, de una formación como Izquierda Unida?
Bueno, yo le agradezco el reconocimiento a Pablo, además se lo tengo también a él, porque eso significa en última instancia un cierto aprecio político, y sin embargo no comparto la opinión que se deriva ni que subyace, porque yo soy el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno. Yo he sido elegido democráticamente y de forma mayoritaria y aplastantemente, incluso podríamos decir en función de los porcentajes, por mi organización. Por lo tanto, no ha lugar a disociar mi nombre de lo que es una organización que ha tenido que hacer autocrítica, porque necesitamos la autocrítica en nuestras vidas, en general, no solo en la política, y que hemos reforzado pues toda una organización que es absolutamente imprescindible. Yo entiendo que, por lo tanto, no se puede compartir el diagnóstico que haría Pablo con respecto a lo que es actualmente Izquierda Unida, pero en todo caso, como decía, eso a nosotros no nos va a detener en absoluto, porque para lo que estamos en política es para transformar la sociedad, y creemos que hay que dotar de un instrumento para hacerlo, y ese instrumento entendemos que es la unidad popular, que es un clamor, por cierto, que vemos en la calle. Lo vimos el otro día apoyando a Grecia y lo vimos también en las investiduras de muchos de los ayuntamientos de este país. ¿Ustedes son amigos? ¿Va usted a seguir la llamada de Pablo Iglesias, la oferta de Pablo Iglesias? Se lo pregunto directamente. ¿Se va a ir a usted a Podemos o se va a quedar en Izquierda Unida? No, por supuesto, yo soy de Izquierda Unida, mi proyecto es de Izquierda Unida. No me voy a ir a Podemos. Yo, como decía, venimos a política por unos objetivos políticos, y además lo hacemos en virtud de unos principios que son tanto políticos como incluso también morales, por supuesto. Y en ese sentido, yo soy además una persona muy comprometida con la transformación social desde unos principios que yo identifico, principios comunistas. Soy miembro del Partido Comunista y creo que ese es el instrumento. Estoy abierto a todo tipo de colaboración y cooperación, siempre y cuando se mantengan los espacios. Yo lo que imagino, por ser muy gráfico, es una plaza abierta, una plaza pública, en la que van llegando las gentes de Podemos, van llegando las gentes de Equo, van llegando las gentes de ANOVA, van llegando la gente de los movimientos sociales, vamos llegando las gentes de Izquierda Unida, y entre todos colaboramos. Pero ninguno de nosotros tiene que renunciar a lo que es, a su pasado, a sus recuerdos, a sus memorias, porque somos eso, precisamente. Y podemos colaborar y cooperar sin renunciar a todo eso, porque es lo que nos da la identidad. Por eso, en ese sentido, creo que la colaboración y cooperación con los compañeros de Podemos y con el compañero Pablo es necesaria, pero desde luego siempre desde esa autonomía que decía identitaria. Esta tarde su coordinador general, Cayo Lara, ha acusado a Pablo Iglesias de querer dinamitar, ha dicho, la unidad popular, y ha reivindicado la historia de Izquierda Unida. ¿Piensa usted lo mismo que el señor Cayo Lara? Bueno, en el fondo es evidente, pero no porque yo crea que Pablo está dinamitando la unidad popular, porque no lo creo. Creo que Pablo tiene una estrategia distinta, pero tiene los mismos fines que nosotros. Tiene los mismos fines, aunque con fórmulas distintas. Creo que, por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir dialogando, seguir facilitando el contacto, no entre Pablo y nosotros, sino entre el resto de personas que quieren una transformación social y que están de acuerdo en la construcción de esas mareas ciudadanas, aunque se llamaran de otra forma posteriormente. Y, por supuesto, hay que reivindicar el papel de Izquierda Unida en este país. Hay que recordar que mientras el 80% de la gente hace 5 años votaba PP y PSOE y eran los responsables de lo que hoy está sucediendo, Izquierda Unida era la que resistía. A nosotros no hace falta que nos expliquen lo duro que es perder, lo duro que es denunciar proyectos especulativos inmobiliarios y encontrarnos con que la ciudadanía desgraciadamente vota a los corruptos y nos expulsa de las alcaldías, como ocurrió en Seseña, o nos expulsa pues de las concejalías, como ocurrió en Marbella cuando denunciábamos al GIL. Hemos sufrido mucho como organización, pero lo hemos hecho luchando contra un sistema que creíamos injusto y que además sabíamos nos iba a llevar a esta crisis económica. Por lo tanto, todo eso hay que reivindicarlo, pero hay que seguir desarrollándolo. Yo no estoy aquí para perder, yo no estoy aquí para el 5%, yo no estoy aquí para el 10%, yo estoy aquí para sumarme con compañeros y compañeras que, aunque piensen diferente, podemos ponernos de acuerdo en lo fundamental para transformar esta sociedad, y eso explica que hay que ir mucho más allá del 20%. Son las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en Canarias. Estamos hablando aquí en 24 horas, en el informativo 24 horas de Radio Nacional de España, con Alberto Garzón, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno. Luego, después de todo esto, está lo de Izquierda Unida en Madrid. Entender eso sí que es para nota.
Porque parece que se disparan ustedes solos al pie, ¿no? No necesitan enemigos de fuera. No creo que sea tampoco tan complicado de entender, quizás porque no nos hemos conseguido explicar con toda claridad. Izquierda Unida en Madrid es una federación que ha sido independiente de Izquierda Unida Federal durante mucho tiempo y ha sido unas direcciones que no han estado a la altura de su militancia, unas direcciones que consiguieron, que participaron en el proceso de Caja Madrid, que eligieron a Morán Santín, una de las personas con las tarjetas Black, que ocurrieron muchos casos de desgraciados e incoherentes con la política de Izquierda Unida Federal y que finalmente llevaron incluso a candidatos elegidos por primarias a ser machacados por el aparato. Por lo tanto, todo eso era insostenible en los términos de que eso no son los principios y valores de Izquierda Unida, y por lo tanto esa gente no podía estar en Izquierda Unida, y lo que se ha hecho ha sido un proceso de reconstrucción de Izquierda Unida en Madrid para que los militantes y las militantes de izquierda tengan una herramienta que sí sea adecuada al tiempo histórico. Esto es parte de lo que llamábamos la renovación y esto es parte de lo que llamábamos la autocrítica. Yo no tengo por qué justificar las ignominias que tienen que ver con esa gestión por parte de algunos excompañeros de Izquierda Unida en Madrid, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido adecuar Izquierda Unida para ser un instrumento de transformación social también en Madrid. Bueno, pese a todo esto, hay quien confía en que de aquí a las elecciones una formación con el peso, con la historia, con la tradición de Izquierda Unida se recuperará electoralmente de todo esto. ¿Creen ustedes tiempo y recursos para eso, para recuperarse de aquí a final de año? Por supuesto que sí. En primer lugar, porque nosotros hemos sustituido una ética de la derrota por una ética de la victoria. Como le decía, no estamos aquí para el 5% ni para el 10%, sino que estamos para transformar la sociedad y contribuir a esa transformación. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que nosotros tenemos la necesidad moral y política de hablar de programa, de hablar de economía, de hablar de cualquier circunstancia relacionada con la desigualdad, con la pobreza, con la miseria, con la necesidad de modificar el sistema productivo. Ahí nos vamos a sentir muy cómodos y creemos que eso es lo que está demandando la gente. Hace ya tiempo que no escuchamos hablar de estas cuestiones, al menos en las primeras portadas, por decirlo así metafóricamente, y creemos que es fundamental porque es lo que le preocupa a la gente, hablar de empleo, hablar de cómo luchar contra esas circunstancias, y nosotros tenemos un programa y reivindicamos un debate en esa naturaleza. El futuro de Izquierda Unida no está en peligro, es decir, Izquierda Unida vamos a seguir existiendo y además con porcentajes decentes para garantizar grupos parlamentarios en el Congreso y en otros lugares. Lo que ocurre es que no queremos que el gobierno siga siendo del Partido Popular y siga haciendo políticas de recortes contra la ciudadanía, y sabemos que desde nuestros resultados en solitario poco vamos a contribuir para ese cambio. Por eso nuestra propuesta de Unidad Popular se hace desde la dignidad y desde la convicción política de que lo importante no son las siglas, sino que lo importante es la transformación social. Fíjese el tiempo que llevamos hablando y todo ha girado en torno a problemas internos o externos de Izquierda Unida. Todavía no hemos hablado, por ejemplo, de la actualidad más inmediata, de Grecia, sin ir más lejos. ¿Cómo lo ve usted? Pese a todo, pese a la distancia que hay entre las partes, pese a lo que hemos vivido este lunes, ¿cree usted que al final habrá acuerdo entre Grecia y los acreedores? Yo creo que es muy importante recuperar el papel de la economía en el debate político, y es cierto que hemos estado hablando... Usted es economista. Efectivamente, y hemos estado hablando hasta este momento de las cuestiones más derivadas de las alianzas tácticas entre partidos o de las no alianzas, pero no son problemas de Izquierda Unida, son problemas de la sociedad. Son problemas de la sociedad porque tienen que ver con si se van a poder resolver las circunstancias económicas o no, y son los mismos problemas que hay en Grecia. Por lo tanto, en Grecia estamos diciendo, hay 6 años de políticas neoliberales aplicadas por la Troika, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, que han fallado estrepitosamente, que han empeorado la circunstancia económica. Y yo estuve en Atenas en el día de las elecciones, que ganó Syriza, y la circunstancia es dramática, es de gente viviendo en la calle, es de gente que no tiene capacidad para tener acceso a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a lo más básico para tener una vida digna, y eso lo han provocado los gobiernos anteriores, gobiernos que apoya el Partido Socialista y el Partido Popular, a Nueva Democracia y al antiguo PASOK, que también sigue existiendo. Por lo tanto, cuando llega un gobierno digno que dice que no se puede poner por encima de las personas a la deuda, sino que la deuda tiene que estar detrás de las personas y que se quiere pagar, por supuesto que sí, pero que se tiene que poder hacer de otra manera sin tener que seguir masacrando la opinión,
opinión pública y a la vida de esas personas, es cuando de repente una panda de mafiosos financieros, de hienas financieras y un puñado de burócratas de la Unión Europea se molestan por la simple convocatoria de un referéndum. Hay que fijarse de lo grave de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la Unión Europea, que se presupone democrática, reacciona y los mercados caen por la simple sugerencia de que va a haber una consulta al pueblo griego. Esto significa la enorme hipocresía de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿habrá o no habrá acuerdo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos hasta este momento es que ese puñado de burócratas entre los que se encuentran representantes del gobierno de España son los que tienen secuestrado al pueblo español, porque están intentando chantajear y extorsionar al gobierno de Syriza, pero tienen secuestrado, al pueblo griego, a ese pueblo griego que es quien sufre las consecuencias de esa política. Entonces, de eso hay de qué hablar, porque yo soy de los economistas que creemos, por cierto, como Krugman, que acaba de escribir diciendo que él también votaría en el mismo sentido que Syriza, y Krugman votaría, es un referente como economista, efectivamente. Somos de los que creemos que hay políticas que se pueden hacer de otra forma. Hay economía alternativa a la que nos propone desde la Troika, que piensa en la mayoría social. Por lo tanto, no es un problema técnico, es un problema político, y eso es lo que hay que tener muy presente, porque tenemos una ola de propaganda neoliberal que nos está engañando, y cuando nos engaña en Grecia, nos engaña, por supuesto, también en España. ¿Y en España la economía se está recuperando de verdad, como dice el gobierno, o es menos de lo que nos dice el gobierno, o hasta qué punto estamos en esa fase de recuperación? Depende de cuál sea el sujeto político al que nos refiramos. Si nos estamos refiriendo a las grandes empresas, hace tiempo que se recuperaron. Si nos referimos a ese porcentaje cada vez mayor de la población sin acceso al empleo digno y sin acceso al empleo de cualquier naturaleza, por ejemplo, sabiendo que el 90% de los contratos que se firman actualmente son temporales, o que se han duplicado el número de contratos de un día de duración. Solo hay que imaginarse lo que significa contratos de un día de duración, es decir, vivir a salto de mata, no poder planificar nada de tu vida porque estás sencillamente intentando sobrevivir. Esa es la circunstancia a lo que el PP llama recuperación económica, recuperación que es puramente basada en indicadores que no expresan la felicidad, no expresan el bienestar de la gente, no expresan esa capacidad de desarrollar una vida digna, y que además tiene unos fundamentos muy frágiles, unos fundamentos económicos muy frágiles en el entorno de una crisis financiera venidera, motivada fundamentalmente por las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, y que por lo tanto creo que se están generando las circunstancias para esa nueva crisis financiera, y se está construyendo un orden social de la precariedad absoluta. Es decir, nos están sustituyendo contratos indefinidos por contratos temporales y parciales que obligan a la gente a tener que vivir a la desesperada en un régimen de casi semiesclavitud. Si a eso se le quiere llamar recuperación económica por el mero hecho de que un indicador Producto Interior Bruto ha subido un 1 o un 2%, creo que sería un grave error de enfoque. Con la reforma laboral, si pudieran ustedes, ¿qué harían con ella? ¿Y qué medidas económicas tomarían de forma inmediata si usted llegara a la presidencia del gobierno? La reforma laboral ha de ser inmediatamente derogada, porque es una reforma laboral que parte de un diagnóstico profundamente equivocado, que es el de suponer o presuponer que el problema de España y de la economía española es que los salarios son muy altos. Y eso es falso. El problema no es que los salarios sean muy altos. El problema real de España es su estructura productiva. Mientras Alemania es una economía productiva que exporta hasta un 10% de sus productos siendo de alto valor añadido, de alta tecnología, en España ese porcentaje cae al 4% y en Grecia al 1%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Partido Popular y el Partido Socialista han construido una economía profundamente dependiente y periférica en nuestro país, con una estructura desindustrializada, caracterizada pues por burbujas como la de la construcción, burbujas también en cierta medida como la del turismo, que son sectores de bajo valor añadido, que por lo tanto no requieren mano de obra muy cualificada. Esos son los verdaderos problemas de un país como el nuestro en términos económicos, y eso traduce a una situación social. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Haríamos muchas cosas que son necesarias. ¿Cuál es la primera y más inmediata? Pues hay que hacer un plan de estímulo de trabajo garantizado, y nosotros lo tenemos teorizado. Por 9.400 millones de euros netos se puede sacar a 1 millón de personas del desempleo para dedicarlos a sectores de una transición a un nuevo sector productivo, a una nueva estructura productiva, como puede ser la rehabilitación de centros históricos, como puede ser la reforestación forestal, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que es que el empleo es la principal de las preocupaciones. Si hay, y lo voy a decir de una forma muy gráfica, con esto lo termino, si hay
71.000 millones de euros, como ha habido para rescatar el sistema financiero, se puede conseguir 9.400 millones de euros para sacar a 1 millón de personas del desempleo. No es un problema técnico aquí tampoco, es un problema político. Y medidas políticas, por cierto, reforma de la Constitución, reforma de la ley electoral, apertura del debate sobre el modelo de Estado. ¿Ustedes serían partidarios de todas esas reformas, de la regeneración democrática? Por supuesto que sí. Además, nosotros tenemos una tradición notablemente republicana que habla de una democracia participativa, con revocatorios, es decir, con la capacidad de que la ciudadanía pueda despedir a un representante público sin tener que esperar 4 años. Es decir, todo lo que es regeneración democrática, lucha anticorrupción, etcétera, todo eso es absolutamente necesario. Y todas las cuestiones vinculadas a ese cambio institucional, la Constitución, el modelo de Estado, han de entrar en el debate. No porque nosotros queramos, es que ya están en el debate. Ya lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto pues con la abdicación del rey y cómo el PP y PSOE de repente también quisieron salvar a la monarquía. Creo que todo eso tiene que estar a debate para construir una sociedad más justa, pero para eso ha de hacerse con la gente. No lo van a hacer los dirigentes de PP, PSOE, ni siquiera los dirigentes de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y otras formaciones. Ha de hacerlo la gente, lo que implica empezar a pensar que los referéndums, no solo en Grecia, sino también en España, son una herramienta necesaria. Le pido una respuesta breve. Entre sus planes entra la posibilidad de suscribir ese pacto contra el yihadismo, tal como les pidieron a ustedes y a otras fuerzas políticas la semana pasada, tanto el gobierno como el Partido Socialista. Bueno, nosotros desde luego somos una fuerza y una organización política que lucha contra la violencia y lucha contra el terrorismo. Entendemos que dependerá de los contenidos de ese pacto, porque lo que no se puede permitir es que con la excusa de luchar contra el terrorismo se pierdan derechos civiles en nuestro país. Entendemos que la seguridad no es un concepto militar, es un concepto civil, y que si luchamos contra la pobreza en todas partes del mundo, pues menos fanáticos existirán y menos posibilidades habrá también de atentados en Europa. Pues nos quedan solo unos minutos de entrevista, señor Garzón, y ha llegado el momento del subrayado del perfil de nuestro invitado que todos los días dibuja Antonio Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos para allá. Alberto Garzón viene hoy con camisa de cuadros remangada, su barba arreglada pero informal, ni una cana, un pelo que es la envidia de todo el Congreso, y una mínima pulsera oscura que algo querrá decir. Las elecciones fueron agridulces para ellos, agrias en la soledad, dulces en las candidaturas de Unidad Popular, y ese camino es el que quiere seguir a nivel nacional. Podemos, la dirección no quiere. Podemos, bases y electorados de izquierdas en general lo piden a gritos. Veremos si se puede hacer oír ese clamor. Si ocurre, igual Pablo Iglesias rectifica. Izquierda Unida no vive, como puede parecer, la marginalidad. En la práctica está presente en movimientos sociales más y menos informales. Y en realidad de eso se trata, de hacer llegar las ideas, no de figurar. Eso sí, él está cómodo en su partido, con su historia, con sus lecciones aprendidas que entiende valiosas para conjuntos más amplios. Grecia, burócratas europeos, españoles incluidos, tienen secuestrado al pueblo griego. Frente a la versión tecnócrata, reivindica la política. Alberto Garzón puede parecer tímido, pero eso no le quita ni un ápice de aplomo a la hora de defender sus ideas. Frente a quienes estos meses se compadecen de él o de su partido, él esconde la certeza de quien ha sabido no ganar muchas veces y quien sabe que la pequeñez y la humildad a veces son un superpoder. Su bandera no es un logo, sino la abstracción de los sentimientos que circulan en tertulias familiares, en bancos de parque, en charlas infinitas. No son suyas ni de nadie y no tiene que protegerlas, sino enseñarlas. Por eso, por mucho que la incertidumbre amenace su nombre, no hay terremoto o naufragio que haga desaparecer lo que piensa. Organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad. Una serie de empresas y una serie de bancos han robado el dinero de la gente y ese dinero se ha ido. ¿Es usted tímido, por cierto, señor Garzón? No tengo esa consideración, creo que sí lo fui. Desde luego lo que creo es que la amabilidad y la educación ha de estar siempre por delante. Eso no expresa fragilidad en ninguno de los casos, pero hay gente que lo puede confundir. Bueno, y esta música que estamos escuchando la ha elegido usted. Es poesía de guerra. Efectivamente, de Nach. Es un autor que a mí me gusta mucho porque hace una música política y creo que las batallas políticas son sobre todo batallas culturales, no tanto batallas electorales, aunque también, y la pedagogía, la formación política ha de hacerse en todos los espacios, también en el espacio de la música, y en concreto esta canción además incluyó unos extractos de alguna intervención mía en el Congreso y de intervenciones de Julio Anguita que yo creo que ayudan humildemente. Me quieren silenciarme con su eslogan desde el Kremlin al despacho. Ha sido un verdadero placer charlar con usted estos minutos. Mucha suerte, buenas tardes, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, ha sido un placer.